Ok, bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que corresponde a lo que se llama la microbiota intestinal, ¿no? O sea, cuando hablamos de microbiota intestinal, hay algunas premisas previas que sí son importantes de mencionar, ¿no? Y bien es cierto que este concepto nació hasta hace muchas décadas, inclusive la terminología era un poco errónea en relación a la magnitud de lo que corresponde a esta microbiota. Se habló de flora intestinal, microflora intestinal y una serie de aspectos que lógicamente fueron mejorando, ¿no? En el proceso en relación a las conceptualizaciones que son importantes siempre de remarcar, ¿no? En relación a lo que corresponde a la microbiota, ¿no? Si bien es cierto que la microbiota es toda la serie de microorganismos que nosotros tenemos en relación típicamente si situacionalizamos, es en la parte distal, por supuesto, del intestino, específicamente el colon, donde está la gran mayoría de estos elementos, ¿no? Y hay algún par de premisas que sí son importantes de remarcar en relación a la microbiota, porque dentro de la literatura, por ahí de repente van a leer algunas cosas como que el ser humano, bueno, obviamente tiene una gran cantidad de microorganismos que son adecuados o no, y recuerden que estos microorganismos son adecuados o no en función de varios factores que vamos a ir viendo. Y por ahí sí hay algunas literaturas que no son tan exactas en relación al peso que tiene la microbiota como peso propiamente dicho, ¿no? Por ahí leí una literatura entre 1 a 2 kilogramos y realmente eso es una cifra muy exagerada, ¿no? Específicamente la carga de microorganismos que nosotros tenemos específicamente en el colon es de 250 gramos, ¿no? O sea, aparentemente 250 gramos no podría representar dentro del peso promedio de repente una persona entre 70 y 75 kilogramos, no mucho del punto de vista de peso, lógicamente corporal, pero sí es enorme en la importancia y la trascendencia que radica este tema de la microbiota. Es por ello que sí es importante remarcar ese concepto que es el punto de partida en relación a este tema de la microbiota intestinal. El otro aspecto interesante en relación al tema de la microbiota es el que corresponde a lo que específicamente se conoce como en condiciones ideales nosotros tenemos una determinada carga de algunos, específicamente algunos microorganismos que vamos a ir viendo, pero recordemos que esto es una sinergia, ¿no? ¿Y qué significa ello, no? Que no es que la microbiota intestinal funcione por sí misma, sino hay una interconexión muy estrecha, por un lado con el sistema nervioso, por otro lado con el sistema endocrino y por otro lado con el sistema inmunológico, ¿no? O sea, el hablar de microbiota exige interaccionar cada uno de estos sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación. O sea, en esta sinergia, 1 más 1 no es 2, sino lógicamente 1 más 1 es 3, porque recordemos que el gran cúmulo de microorganismos que nosotros tenemos va a ejercer un efecto positivo o no positivo en relación a cada uno de estos sistemas que más o menos estamos tratando de aterrizar. Entonces, lógicamente el hablar de microbiota es enorme, ¿no? Y, y- y hay una otra premisa que sí es interesante de recalcar y mencionar en relación a este tema de la microbiota, ¿no? Hay dos aspectos importantes en la cual somos influenciados nosotros como seres humanos, ¿no? La primera por personas que conocemos, y la segunda, y más importante, por supuesto, desde el punto de vista de la salud, es lógicamente lo que nosotros consumimos. Entonces vamos a aterrizar algunos aspectos en relación a nuestro consumo habitual, o nuestro consumo
cotidiano, ¿no? En relación a lo que podemos tener con respecto a este tema de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos básicamente de la microbiota, esto tuvo una explicación, ¿no? Recordemos que en el año 2000, específicamente 2001, se desarrolló el genoma humano, ¿no? Posteriormente, 9 años después, en 2010, se desarrolló todo y obviamente se llegó a la conclusión en relación a todo lo que es el microgenoma que nosotros tenemos en la parte básicamente distal de nuestro organismo, que es lógicamente el intestino, ¿no? Y lo que se vio aquí es que obviamente hay una enorme cantidad de, lógicamente, de aspectos que todavía tenemos que estudiar, ¿no? O sea, hemos avanzado en muchas cosas, pero todavía hay aspectos que todavía no podemos dilucidar en relación a la microbiota, ¿no? Y si hablamos específicamente de la microbiota autóctona, es el conjunto de microorganismos que pueblan un hábitat, ¿no? Y esto incluye microorganismos que viven solo sobre la piel y en las cavidades abiertas al exterior. Lo interesante de la microbiota intestinal es que tiene dos elementos de partida, ¿no? Tiene un ingreso o dos comunicaciones con la parte externa, ¿no? Que es la parte bucal, por un lado, y por otro lado, la parte del ano. Entonces, realmente, es un sistema tan complejo y tan integral que implica, lógicamente, esta dualidad, ¿no? De comunicación que se presenta en ambos lados, ¿no? Entonces, las publicaciones han ido incrementando, se han ido aumentando. Realmente es un tema de que se sigue incrementando el conocimiento en relación al microbioma humano, pero todavía hay muchos aspectos todavía por tratar de ejemplificar y por tratar de dilucidar, porque vuelvo a insistir, este tema de microbiota todavía involucra muchos aspectos que todavía tenemos que seguir investigando, ¿no? Entonces, eh, eh, la microbiota, lógicamente, intestinal, estamos hablando de una gran cantidad de artículos, publicaciones, investigación, y que se siguen incrementando conforme vayan pasando los años, pero sí son importantes de remarcar, ¿no? En relación a algunos aspectos, ¿no? Ahora, recordemos que no solamente tenemos que hablar de microbiota intestinal, que es el tema que nosotros nos vamos a incluir en este momento. Nosotros tenemos toda una microbiota en el cabello, en la parte nasal, lógicamente, en la piel, por supuesto, en los órganos sexuales, sea masculino, sea femenino, a nivel del exófago, a nivel del estómago también, por supuesto, y obviamente a nivel del colon, que es lo que vamos a tratar de ejemplificar, por lo menos en este momento, ¿no? Ahora, si ustedes pueden visualizar, ¿no? Nosotros a nivel del colon tenemos una serie de microorganismos, ¿no? Y uno de ellos son los famosos firmicutes, ¿no? Que básicamente son un tipo grande de endobacterias que tiene una estructura de celular a nivel de lo que se conoce del punto de vista biológico, microbiológico, como los gram positivos, ¿no? Estamos hablando de estructura celular, en la pared celular, ¿no? Estas, lógicamente es un tipo de clasificación, los gram positivos, ¿no? Y bueno, dentro de estos firmicutes, lógicamente tienen en muchas cosas forman de bacillus, ¿no? A veces en forma de cocos. Algunos de estos firmicutes producen algunas endosporas que lógicamente lo hacen resistente a todo lo que corresponde a situaciones muy extremas, ¿no? Lo que corresponde a las condiciones de vida, ¿no? Algo interesante de la firmicutes, un grupo interesante a este nivel son los famosos lactobacillus, ¿no? Que como sabemos, estos lactobacillus desempeñan una labor muy importante a nivel
nivel del consumo alimentario. Lógicamente estamos hablando de los fermentados lácteos, el queso, el yogur, el kefir, que está muy de moda, ¿no? Y todo este tema de la fermentación láctica, ¿no? Hay también todo lo que implique una fermentación en diferentes alimentos, por ahí, sea alcohólica o no alcohólica, por ahí de repente habrán escuchado alguna vez algo sobre el chucrut, van a representar un enorme potencial en relación a este desarrollo, en el caso específico muy específico que corresponde a estos firmicutes a nivel del colon, ¿no? Otra, Otro elemento interesante son las especies bacteroideas, ¿no? Dentro de estas especies bacteroideas tenemos una serie de elementos que son importantes, pero si ustedes visualizan ahí, hay una cantidad, ahí debe haber un balance, ¿no? Porque si lamentablemente se presenta, y acá si ustedes pueden visualizar, ¿no? Hay una muy delgada cantidad o muy poca cantidad de proteobacterias. Y si bien es cierto que si, no es que exista si se quiere, no debemos caer en la simplicidad de calificar a la microbiota como buena o mala, pero sí debe haber un balance y una integralidad en cada una de estas especies, ¿no? Cada una de ellas es necesaria en el grado posible de que se encuentra en la concentración. Entonces, si ustedes visualizan ahí, las proteobacterias a nivel básicamente del colon está en una muy baja concentración, ¿no? ¿Y por qué está en muy baja concentración? Porque si estuviera en una alta concentración, lógicamente eso va a generar una mayor cantidad de nitrógeno y eso obviamente va a repercutir en algunos aspectos no tan benéficos en algunos casos, ¿no? Básicamente estos proteobacterias son gran negativas, ¿no? Hay una serie de elementos ahí que pueden generar un exceso de desechos tóxicos. Un clásico ejemplo de una proteobacteria es la E. coli, la famosa E. coli, ¿no? Hay una gran cantidad de microorganismos o proteobacterias específicamente que van a generar una gran cantidad de emisión de sustancias tóxicas, ¿no? Mientras que las otras bacterias como la Firmicutes absorben todas las sustancias tóxicas y lo degradan, lógicamente, en un aspecto más orgánico en relación a lo que nosotros tenemos en el organismo. Recordemos que esa concentración, por lo menos de proteobacterias, no debe estar muy elevada, por lo menos en el organismo, ¿no? Dicho sea de paso, las proteobacterias son muy abundantes, por ejemplo, en el mar, ¿no? Pero lógicamente nuestro organismo no sería muy benéfica, ¿no? Dicho sea de paso, las proteobacterias son las más abundantes dentro de la naturaleza externa, por supuesto, ¿no? Entonces, ustedes pueden visualizar muy ligeramente la imagen, se van a dar cuenta claramente que cada una cada una de la microbiota en cada uno de los elementos que nosotros tenemos tiene una cierta distribución. Ojo, esta es una distribución macro, porque la microbiota intestinal de ser humano a ser humano siempre hay algunas diferencias, ¿no? En algunos cientos microorganismos en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, sí es cierto que dentro de toda la microbiota que nosotros tenemos, el 95% de la microbiota está específicamente localizado en el tracto gastrointestinal, ¿no? Estamos hablando el colon específicamente, tenemos una muy eh, cantidad de microbiota a nivel del estómago y a nivel del intestino delgado, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero si se dan cuenta, a nivel del yeyuno, tenemos una concentración de 10 millones de microorganismos al cubo en relación a ciertos, específicamente a ciertos microorganismos como por ahí podemos mencionar a los lactobacillus, los streptococcus, los fidobacterium, los enterobacterium, los staphylococcus y la levadura, ¿no?
Bueno, en el duodeno, lógicamente, tenemos en la parte, en lo que es la parte inicial, lógicamente, algunos lactobacillus y unos streptococcus. En el ileum tenemos una mayor concentración, inclusive, de estos microorganismos, en la cual básicamente se caracterizan los fidobacterios, los lactobacillus, streptococcus, bacteroides, staphylococcus, enterobacterios, clostridium y levaduras, ¿no? Pero en la parte del colon tenemos una mayor, no solamente una mayor concentración de microorganismos, sino una mayor diversidad de microorganismos, ¿no? Que básicamente tiene una multiplicidad de funciones y una multiplicidad de acciones, ¿no? En relación a lo que realmente tenemos que denominar el famoso eje, hasta hace algún muy poco tiempo, se denominó el eje intestino-cerebro, ¿no? Y por ahí de repente han escuchado algún término que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y si bien es cierto que es un término, ¿no? Debemos recordar que la interacción de la microbiota con el sistema nervioso, con el sistema endocrino y con el sistema inmunológico es sumamente estrecha, ¿no? Entonces ahí hay que, lógicamente, hilvanar, ¿no? Algunos conceptos en relación a una adecuada microbiota, cómo va a garantizar no solamente la prevención de enfermedades, sino la otra contraparte, ¿no? Si tenemos una microbiota que no es, por supuesto, la adecuada, va a generar algunos elementos que no van a ser propicios, lógicamente, para nuestro organismo, ¿no? Entonces, ahí, básicamente, a nivel de colon, pueden ustedes apreciar la gran cantidad de microorganismos que podemos tener, inclusive hasta algunos virus y algunos elementos que en una concentración lógicamente muy baja generan todo un balance a este nivel en relación a estos elementos que son lógicamente tienen una función muy predeterminada en relación a esta microbiota intestinal, ¿no? Ahora, ¿cómo es la evolución, ¿no? de esta diversidad de microorganismos que nosotros tenemos, lógicamente, en el organismo, ¿no? Lo que se ha visto cuando nosotros somos recién nacidos, o sea, antes del parto, literalmente nuestro intestino fetal es estéril. No hay ningún solo microorganismo. Estamos hablando de situaciones ideales en la cual ha habido una adecuada gestación, ¿no? Entonces, sí hay investigaciones que determinan que el intestino fetal es sumamente estéril, ¿no? Y la colonización, ¿no? De este intestino, lógicamente, va a dar específicamente en el momento del parto, ¿no? Y hay muchas diferencias entre si ese parto es ectópico o básicamente normal, ¿no? O es por una cesárea. Hay una gran diferencia y se ha visto que una microbiota mucho más rica en relación a la gran cantidad de alimentos que la componen es cuando uno ha tenido un proceso, lógicamente, de alumbramiento en un proceso o un parto normal, ¿no? O sea, se ha visto que aquellos niños que nacen con un parto normal no solamente tienen una menor presencia de enfermedades crónicas degenerativas, lógicamente a mediano plazo, sino que hay una mayor cantidad de microorganismos que tienen que estar en una concentración adecuada, ¿no? Por ahí los estafilococcus, por ejemplo, los streptococcus, y la E. coli, que es obviamente bajas concentraciones que también son importantes. También se ha visto que si el niño, ¿no? En este caso el recién nacido, consume o tiene una lactancia materna exclusiva, por supuesto, hay una adecuación, ¿no? En relación a este tema de la microbiota, y por ahí tenemos algunos estafilococcus, algunos bifidobacterios y algunos otros elementos como el lactobacillus. Pero ¿qué pasa si el niño consume las famosas fórmulas, ¿no? Entonces, lamentablemente hay diferencias, ¿no? En relación a estos elementos que les estaba mencionando, ¿no? O sea, si consumen fórmulas, lógicamente la concentración de proteobacterias
es mayor, ¿no? Y eso no es, por lo menos, muy benéfico para el organismo y para el niño en relación a la concentración que incrementa. O sea, digamos que tienen ustedes un niño aparentemente normal y lógicamente después de haber consumido la fórmula, la concentración de esos microorganismos que se denominan protobacterias, básicamente tienen como gran función eliminar sustancias tóxicas, están en una mayor concentración. Y eso por lo menos no es conveniente, ¿no? Ojo, vuelvo a remarcar, no es que sea un microorganismo malo, sino que básicamente la concentración tiene que estar mucho más acorde para poder tener un balance, ¿no? Si no hay un balance, lógicamente se va generando todo un proceso de disbiosis, ¿no? Y acá viene otro concepto interesante, ¿no? Cuando hablamos de disbiosis, estamos hablando de básicamente estos cambios que se dan desde algún aspecto emocional, por ejemplo, hasta el estrés puede influenciar en esto, hasta obviamente el consumo o los malos hábitos alimentarios que nosotros tenemos en relación al consumo alimentario que podemos tener. Igual, ¿no? Si tenemos un niño ya más, que ya tiene un consumo adecuado y acorde y está con un tratamiento, lógicamente los bacteroides van a ir incrementándose demasiado, ¿no? Por el tratamiento bacteriano. Lógico, un tratamiento bacteriano va a eliminar una gran cantidad de microorganismos que tienen que tener, lógicamente, un balance, ¿no? Mientras que en un niño sano, lógicamente, la concentración es esta. Obviamente, en un niño que está con malnutrición, ¿no? La concentración es totalmente distinta, ¿no? Realmente es enorme la diferencia y lógicamente la gran cantidad de protobacterios es extremadamente superior, ¿no? En relación a un niño saludable, ¿no? Si ustedes pueden comparar la imagen, sí hay grandes diferencias dentro de la composición y eso hace que haya todo un proceso de disbiosis a este nivel y que va a jugar un papel muy, lógicamente no muy adecuado en el desarrollo de estos segmentos, ¿no? Bueno, en el adulto obviamente hay ciertos cambios, pero sí es interesante ver cuando tenemos un adulto mayor de 100 años, que no es tan habitual, por supuesto, hay otras condiciones, ¿no? En la cual estos microorganismos gran positivos, que son los famosos, perdón, gran negativos, que son los famosos Firmicutes, están en una mayor concentración, ¿no? Pero recordemos que los lactobacilos son los que se encuentran aquí, algunos elementos muy en mayor concentración, específicamente en personas muy longevas, ¿no? Y es interesante ver cómo este tema por supuesto, de los cambios que hay en la microbiota entre ser humanos son muy distintos y de acuerdo a la edad que tenga cada ser humano también va a cobrar una importancia muy interesante, ¿no? Recordemos que esta microbiota contiene mucho más de 1000 especies, ¿no? Y 7000 subespecies inclusive, y básicamente algo de 400.000 bacterias, ¿no? Entonces, irnos a hablar cada una de ellos, por supuesto, es enorme, ¿no? Les pongo un ejemplo, hay muchos de estos microorganismos que nos va a ayudar enormemente el proceso, lógicamente, que corresponde a tener una adecuada, por lo menos, salud, ¿no? En relación a algunos elementos que pueden, por supuesto, ser muy específicos, ¿no? En relación a este famoso eh, por ahí, eh, este eje del sistema de la microbiota intestinal, con el sistema nervioso central, con el sistema endocrino y por supuesto con el sistema inmunológico, ¿no? Ahora, hablar de esta microbiota lógicamente es enorme, ¿no? Porque hay algo interesante que básicamente recordemos que hay muchos elementos que están interconectados,
pero hay una comunicación muy estrecha, bidireccional entre el cerebro, por supuesto, y la microbiota intestinal, y esto se debe básicamente a una serie de receptores que nosotros tenemos a nivel de cerebro, ¿no? Hay específicamente el famoso neuropéptido Y, el famoso CCK, hay otros neuropéptidos muy importantes, el famoso GLP, que tiene que ver con la grelina, y algunos elementos que se ha visto que, por ejemplo, personas con mayor contenido de obesidad, las concentraciones de grelina que se producen, lógicamente, a nivel del intestino están muy disminuidas, y eso hace que las personas con obesidad tengan un mayor apetito, ¿no? Y no, por no tener, lógicamente, esas concentraciones de grelina, y si ustedes se dan cuenta, lógicamente, todo está muy entrelazado, ¿no? Recordemos también que el estrés puede producir realmente una hiperactividad del nervio vago, y eso hace que a nivel del sistema nervioso simpático, parasimpático, lógicamente simpático, haya esta generación de un estado proinflamatorio, ¿no? Paralelamente al proceso de obesidad propiamente dicho, ¿no? Recordemos que todos estos elementos que involucran la disbiosis de la microbiota genera en esencia un estado netamente inflamatorio que va a desencadenar todos los elementos que vamos a ir viendo en relación a la progresión de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, de una u otra manera, por supuesto, el tema de la microbiota puede activar o desencadenar una respuesta fisiológica adecuada, un comportamiento adecuado. Por ahí hay muchas investigaciones y muchos muy interesantes, por supuesto, que desarrollan un poco esta relación de una microbiota adecuada, inclusive con trastornos de conducta alimentaria, algunos trastornos de tipo emocional, lo cual lo hace interesante, ¿no? Entonces, es enorme, ¿no? Hablar un poquito de estos elementos que tienen que ver con el tema de la microbiota como elemento central, ¿no? En relación. Ahora, cuando hablamos de la función de la microbiota, por supuesto, son enormes, ¿no? Realmente hablar de la función más elemental de la microbiota está en función de una protección, ¿no? Recordemos que tenemos una barrera intestinal, y esta barrera intestinal tiene una mucosidad que no va a permitir, lógicamente, el ingreso de muchos microorganismos, y si esta barrera intestinal está en un proceso de no disbiosis, por supuesto, o evitar el proceso de disbiosis, no va a ingresar ningún elemento patógeno, ¿no? Si lamentablemente hay una disbiosis, va a haber una menor mucosidad a ese nivel, y al no haber una menor mucosidad, va a generar un elemento en el cual va a ingresar muchos patógenos, ¿no? Al torrente, y lógicamente eso va a contaminar no solamente la microbiota, sino toda la interacción en relación a lo que conocemos nosotros como esta interacción que hay en los diferentes microorganismos, ¿no? Recordemos que una de las grandes funciones también de la microbiota va en relación a un poquito al tema de una participación del proceso de oxidación, o sea, hay elementos muy antioxidantes, ¿no? Hay elementos que hay inclusive una reducción en la peroxidación lipídica, ¿no? Y estos procesos de oxidación involucran, o el proceso de antioxidantes involucra, por un lado, que este organismo gane energía. Pero lamentablemente, si tenemos un proceso en la cual la oxidación es constante, lógicamente el organismo va a perder energía, ¿no? Es interesante mencionar también que dentro de las funciones de la microbiota está un adecuado desarrollo del estado nutricional, ¿no? Lógicamente, esta microbiota va a sintetizar algunos elementos importantes que vamos a ir viendo, algunas vitaminas, algunos minerales que son interesantes y son importantes, ¿no? Genera, lógicamente, algunos ácidos grasos de cadena corta y algunos elementos y ácidos grasos esenciales, entre ellos el famoso omega 3. Eh, eh, Lógicamente, esta mejor cantidad de ácidos grasos omega 3, algunos minerales, algunos químicos dietarios, por supuesto, van a influenciar en este proceso de evitar la oxidación celular, ¿no? Lógicamente, hay una producción muy directa y una regulación muy especial entre la diversidad de neurotransmisores y lógicamente,
la gran variedad, lógicamente, de transmisores que van a tener una relación muy estrecha con el aparato gastrointestinal. Por supuesto, la prevención de alteraciones del estrés, es interesante analizarlo en relación al tema de la microbiota, y por supuesto esta activación, ¿no?, de las vías neurales en el intestino y el cerebro, ¿no? Y algo interesante es que si nosotros tenemos una microbiota intestinal muy adecuada, se va a tener, por supuesto, una muy limitada producción de citoquinas, ¿no? Que lógicamente van a desencadenar todo este elemento inflamatorio a nivel del organismo, ¿no? Recordemos que el elemento inflamatorio es básicamente evitar la producción de energía, ¿no? Hay una disminución, ¿no?, en lo que corresponde a la absorción de carbohidratos, porque una de las ideas básicas en relación a la microbiota es, por supuesto, tratar de procesar esos carbohidratos, y en específico carbohidratos complejos que van a determinar un poco la esencia, ¿no?, de los probióticos en cierto nivel, ¿no? Va a limitar, por supuesto, también la población bacteriana, gastrointestinal, ¿no?, que no es la adecuada. Va a reducir, por otro lado, en algunos aspectos, alguna carga amina o básicamente alguna carga tóxica, ¿no?, a nivel del organismo. Va a limitar algunos microorganismos que no son benéficos, por ahí el famoso Helicobacter pylori a nivel gástrico. Y por ahí también se habla de algunas propiedades analgésicas, ¿no?, que tiene que ver esta microbiota básicamente intestinal, ¿no? O sea, es interesante cómo dentro de estas funciones en relación a microorganismos, no solamente está la función de la microbiota intestinal propiamente dicha como elemento protector, sino también como elemento metabólico, ¿no?, la fermentación, el tema de las vitaminas, ni hablar, la regulación de la inmunidad, la regulación del sistema endocrino, la regulación del sistema nervioso, el comportamiento. Es por ello que en esencia hay una gran cantidad de investigaciones que determinan esta interacción en cada una de los elementos de la microbiota lógicamente, con el resto de los microorganismos, ¿no? Ahora, eh, debemos también recordar, en función a la microbiota, que si queremos categorizarla en cuatro grandes funciones, es la primera, la función protectora, ¿no? Y esto es por el efecto de barrera, ¿no?, de las microbiosidades que nosotros tenemos. Hay una generación de algunos compuestos antimicrobianos, hay una competición por la degradación la digestión de los nutrientes, que es interesante cuando hay un proceso de un elemento en la cual hay una adecuada microbiota intestinal, ¿no? Hay una actividad metabólica intensa, ¿no?, a este nivel, o sea, realmente es intensa la recuperación de energía, ¿no?, a través de la gran generación de ácidos grasos de cadena corta, o sea, realmente es enorme, ¿no? Las condiciones del pH, ¿no? Recordemos que el pH intestinal es más ligeramente ácido, lo cual va a favorecer un pH alcalino en el organismo, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un pH intestinal alcalino? Lógicamente el organismo externo sería mucho más ácido, lo cual lógicamente generaría todo un problema, ¿no? En relación a este tema. Los otros son las condiciones reductoras, el metabolismo, por ahí estamos hablando de la generación de algunos polifenoles, el famoso, en lo que hemos estado conversando muy brevemente, el tema del eje cerebro-intestino-microbiota, ¿no? La interacción, por supuesto, con el sistema inmunológico en relación a lo que estaba mencionando. Generalmente, si nosotros tenemos una disminución de la mucosidad a nivel de las varices intestinales, y si esta se disminuye, lógicamente van a generar una serie el ingreso, lógicamente, de algunos microorganismos que de una u otra manera tenemos que tratar de atacar, ¿no?, en relación a esta interacción con el sistema básicamente inmunológico. Entonces, la microbiota es no solamente amplia, sino que básicamente me va a propiciar muchos elementos que van a
beneficiar, por supuesto, a nuestro organismo en relación a alimentos tan importantes, ¿no? Que corresponden a esta microbiota, ¿no? Ahora, recordemos que cuando un poquito reconocemos un poquito el tema de estas funciones de la microbiota, tenemos un proceso de exclusión competitiva, una producción de compuestos antimicrobianos en general, los bacteriocinas, la producción de diferentes tipos de ácidos, la coagregación con los elementos patógenos, lógicamente, todos estos elementos patógenos van a producir algunas lesiones a nivel de la barrera intestinal que van a esto, interactuar, ¿no? De manera muy, muy benéfica, ¿no? En el organismo. Entonces, estas lesiones que se pueden dar a nivel de la barrera no solamente se produce un incremento de la permeabilidad intestinal, una separación, lógicamente, eh, de algunos de estos elementos, sino también y el incremento de las proteobacterias, que van a ser mucho más, se puede incrementar, pueden generar esta disbiosis, ¿no? Se ha visto que inclusive, sobre todo en los recién nacidos, en la cual la mamá no ha tenido un adecuado proceso de gestación, o los hijos de las madres, sobre todo estresadas, no tensas, la microbiota es diferente, ¿no? Entonces hay un elemento que debemos distinguir entre una microbiota intestinal sana y una microbiota de personas con obesidad, en personas con diabetes, por ejemplo, que van a tener una serie de cambios muy, muy, muy distintos en cada una de ellas, ¿no? Otro elemento interesante, sobre todo a nivel metabólico, es lo que corresponde a el aprovechamiento de los alimentos no digeribles, ¿no? Y aquí, si nosotros queremos aterrizar un poquito mejor la idea de cuáles son estos elementos que van a ayudar a esta microbiota intestinal, esto, en primer lugar, son estos carbohidratos mucho más complejos, ¿no? Eso es por lo menos, perdón, lo prioritario de este nivel, sino también tratar de utilizar, lógicamente, los otros elementos que involucren en la celulosa, las pectinas vegetales, el tema de los glicosaminoglicano, ¿no? Que van a generar compuestos como por ahí el tema de los ácidos grasos de cadena corta, que van a generar toda la energía importante, ¿no? Dentro de los ácidos grasos de cadena corta tenemos una serie de ejemplos, como por ejemplo el famoso ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico y algunos elementos más que van a generar todos estos elementos, este engranaje, ¿no? En el tema de la energía, ¿no? Lo otro es una provisión de nutrientes esenciales. Definitivamente, a nivel de la parte distal, se genera una serie de vitaminas, por ahí, por ejemplo, la vitamina K, una serie de aminoácidos, algunos serie de ácidos grasos, y lógicamente un metabolismo de compuestos bioactivos como son los fitoestrógenos. Entonces, dentro de esta producción de estos elementos o estos nutrientes esenciales, tenemos una clasificación, que por ahí de repente es la directa, la producción lógicamente directa y los metabolismos de este nivel, y la producción indirecta propiamente dicha, ¿no? Entonces, cada una de ellas representa un proceso interesante de homeostasis, ¿no? De regulación a cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, sí, realmente es sumamente amplio, por lo menos tratar de dilucidar cada uno de estos elementos que tienen que ver, por supuesto, con la microbiota, ¿no? Entonces, si bien es cierto que eh, esta microbiota, por ejemplo, si tenemos una serie de lactobacillus, que es lo más común dentro de la microbiota, por supuesto, lo que se conoce y lo que se maneja, si yo proveo lactobacillus intestinales a una persona, pero esta persona tiene un peso normal, entonces va a generar estos azúcares que son propios, lógicamente,
de estos procesos van a tener una mejor permeabilidad de la glucosa y por supuesto va a mejorar la glucólisis, ¿no? Que básicamente tiene como objetivo producir energía, ¿no? Y en esta producción de energía, por supuesto, va a haber una defensa contra el estrés social, ¿no? Pero si lamentablemente tenemos una persona que se le da estos mismos lactobacillus y tiene obesidad o tiene de repente algunas enfermedades crónicas como la diabetes, entonces lamentablemente no se va a catabolizar estos azúcares y va a generar una serie de elementos que no son por lo menos convenientes, ¿no? En relación a la procreación de lo que se podría llamar un poquito esta producción de sustancias tóxicas o la endoxemia, si se quiere catalogar en un término mucho más acorde, ¿no? En relación a lo que corresponde a qué hacer, ¿no? Qué microorganismos, cómo actúan estos microorganismos en función de una persona aparentemente sana y una persona con obesidad, ¿no? Entonces, lamentablemente los hábitos alimentarios, una dieta muy alta en grasas, una dieta muy alta en lo que corresponde al uso y abuso de alimentos ultraprocesados, va a alterar definitivamente la microbiota, ¿no? Porque lógicamente, si yo tengo una adecuada cantidad de carbohidratos complejos en el consumo alimentario, una adecuada cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, obviamente voy a tener un consumo adecuado de prebióticos, probióticos, entonces va a ser muy distinta la reacción que puede tener el organismo en cada uno de estos niveles, ¿no? Y lógicamente hay un proceso de no real, ¿no? Y protección, lamentablemente por los pésimos hábitos alimentarios que nosotros entendemos, ¿no? Si alguien no ha escuchado esta famosa frase que menciona claramente que la salud, lógicamente, empieza en el intestino, ¿no? Y lógicamente, este buen estado de salud, ¿no? Que depende en gran medida, en específico de la microbiota intestinal, y ese equilibrio que debe haber entre las especies bacterianas, ¿no? Va a generar un balance entre proinflamatorio o antiinflamatorio, ¿no? Y lamentablemente, en este momento, la obesidad es una enfermedad crónica que provoca efectos negativos, no solamente a nivel de la salud, sino solamente a nivel de la microbiota, ¿no? Y lógicamente va a generar algunos desórdenes metabólicos y una inflamación sistemática, y lógicamente este proceso va a ser muy similar de repente a casos como la diabetes tipo 2, que por supuesto es una enfermedad multifactorial, hay una serie de elementos que vienen a jugar en ello, y estos niveles elevados, lógicamente, de glucosa y complicaciones metabólicas van a generar lamentablemente un cambio a nivel de la microbiota. Entonces, por ello que es importante tratar de evitar, ¿no? Lógicamente, estos malos hábitos alimentarios que sí van a jugar un papel muy, muy, muy importante en la salud, por supuesto, ¿no? Ahora, si bien es cierto que tenemos, por un lado, un desarrollo en función del sistema inmunitario, por otro lado, un desarrollo en función del sistema nervioso, y hablar de ello es amplio, no solamente por el engranaje que se debe encontrar, sino básicamente por el papel de algunos elementos extras, aparte del desarrollo normal, ¿no? Sino que básicamente algunos elementos como son los probióticos, otros elementos como son los prebióticos, la modulación de la permeabilidad intestinal, el papel de los probióticos a nivel del metabolismo, y también, lógicamente, el tema de los prebióticos. Entonces, es enorme, lógicamente, hablar un poquito del tema de este desarrollo y función del sistema nervioso, ¿no? O sea, realmente hablar, lógicamente, de algunos de estos elementos van a propiciar, por un lado, un elemento en la cual yo puedo conocer, por lo menos de acuerdo a las evidencias, qué microorganismos tengo en mayor o menor cantidad, ¿no? Y eso se puede hacer bajo diferentes formas, ¿no? Desde el clásico cultivo, lógicamente, de algunas heces fecales, ¿no? Para poder saber, y también la gran diversidad que se presenta
a este nivel, ¿no? O sea, realmente tratar de ejemplificar, por un lado, cada uno de estos elementos y cuál es su función, ¿no? Y su función a nivel del eje intestino-cerebro, por supuesto, es sumamente enorme, ¿no? Ahora, acá podemos ver muy claramente cómo esta microbiota, ¿no? Interacciona, lógicamente, el sistema inmunitario. Acá tenemos una disminución, lógicamente, de disminución de las mucosidades, y esto puede generar que ingrese una célula no necesariamente benéfica, y lógicamente se activa toda una serie de canales, por supuesto, inmunitarios, ¿no? A este nivel. Entonces, hay una interacción, por supuesto, con el sistema inmunológico, y es una interacción demasiado compleja, directamente a través del ataque a los mecanismos, e indirectamente, como por ejemplo con el procesamiento de algunos de ellos, ¿no? Y un clásico es el procesamiento de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Su relación con el sistema inmunitario, bueno, una producción de ciertos elementos que tienen que ver con las vesículas, el epitelio. Entonces, sí es realmente muy estrecha la función que ejerce, por un lado, este tema de la microbiota con el sistema inmunitario, y por otro lado, lo que corresponde, por supuesto, este elemento tiene que ver con, eh, con todas estas técnicas, ¿no? Para poder ver un poquito el tema de la microbiota intestinal, ¿no? O sea, realmente hablar de esta microbiota que lógicamente va mucho más allá del conjunto de todos los microorganismos constituyentes de una comunidad. Ahora, cuando hablamos de la microbioma, ya estamos hablando ya de un aspecto mucho más genético, no estamos hablando de la genoma y los genes, que fue desarrollado principalmente en el año 2010, y que sí fue interesante porque sí es mucho más amplio, inclusive, que el propio genoma humano, y que lo mencioné casi al inicio de la presentación. Entonces, sí se ha investigado todo el perfil específicamente genético y epigenético, inclusive en relación a estos elementos que tienen que ver con el desarrollo básicamente del microbioma a nivel de nuestro microorganismo, ¿no? Entonces, hay muchos factores que van a influenciar en en el microbioma, que no solamente es el tipo de parto, que no solamente si has tomado leche materna o no has tomado leche materna, que si has tomado fórmula o si no has tomado fórmula, que si tu alimentación complementaria ha sido adecuada o no ha sido adecuada. Eso va mucho más allá de ello, inclusive que la edad, el género, eh, y aspectos tan intrínsecos como el consumo no de medicamentos, el consumo no de fármacos, la presencia o no de alimentos orgánicos en tu alimentación, o no, lógicamente alimentos procesados industrializados. Y se ha visto que lógicamente si en nuestra dieta hay una gran cantidad excesiva de consumo de proteínas, por ejemplo, en términos muy generales, se generan una mayor concentración de microorganismos bacteroides, ¿no? Lógicamente, recordemos que esto va a generar una disbiosis de una u otra manera, ¿no? Y también, ¿no? Si tenemos alguna gran cantidad de consumo de alimentos básicamente elevados, ¿no? En carbohidratos, se va a incrementar ampliamente el tema de algunos microorganismos que se conocen como tipo de enterobacterias, ¿no? Que se conoce como la prebotela, ¿no? Entonces, aquí, lógicamente, el mayor o menor consumo muy específico de algunos elementos van a generar estos cambios que son intrínsecos, ¿no? En relación a ello, ¿no? Entonces, si bien es cierto que esta microbiota tiene una relación con el sistema inmunitario, recordemos que también hay una síntesis de vitaminas, hay una inhibición de algunos elementos patógenos, como lo estamos viendo,
hay una detoxificación de las sustancias, hay una ingestión, lógicamente, de todos esos elementos que van a ser por supuesto, importantes, ¿no? En relación a lo que corresponde a esta microbiota propiamente dicha, la microbiota intestinal. O sea, realmente analizar cada uno de estos elementos va a ser de mucha importancia, no solamente por el tema de los efectos que puedan tener, ¿no? Como elementos interesantes, ¿no? En relación a la adaptación que puede tener, por ejemplo, con la diversidad de células epiteliales que nosotros tenemos en el nivel, lógicamente, del intestinal, sino básicamente con la interacción con el medio externo. Entonces, es muy interesante vislumbrar mucho estos elementos, y ahora justamente tenemos el reto de responder a algunos patógenos peligrosos y tolerar los benéficos y los antígenos de los alimentos. Acá tenemos una interacción de la compleja red, ¿no? Entre la microbiota y el sistema inmunitario, ¿no? Tenemos una serie de bacteroides que de una u otra manera van a poder ingresar, ¿no? Inclusive recordemos que este sistema inmunitario a nivel de todo el ingreso hay una serie de Clostridium, Lactobacillus, bacteroides de todo tipo, que van a interactuar con cada uno de los elementos de la barrera intestinal natural, y cada uno de ellos va a ingresar en menor medida si nosotros tenemos una adecuada microbiota intestinal, ¿no? Entonces, directo o indirectamente, se mantiene la homeostasis intestinal gracias al desarrollo de la microbiota y su interacción con el sistema inmunitario, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta participación muy específica de la microbiota con el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y ahí es donde nació este famoso eje intestino-cerebro, ¿no? Recordemos que el cerebro intestinal desempeña un papel sumamente importante en la producción de serotoninas. Si una persona tiene una adecuada microbiota intestinal, la producción de serotonina va a ser en mayor grado. Y esto va a generar básicamente este estado de felicidad, o inclusive por ahí de infelicidad, ¿no? En relación a ello, ¿no? Es por ello que aquí nació el término que, por supuesto, mencionó Michael Gerson, ¿no? En el tema del segundo cerebro. Eso lo mencionó hace más de 2 décadas atrás. Y es por ello que, vuelvo a recalcar, personas con una menor disbiosis van a tener, por supuesto, una mejor producción de serotonina, ¿no? ¿Cuál es esa serotonina ahí? Entonces, esta microbiota, por supuesto, va a tener una estrecha relación en el desarrollo y la función del sistema nervioso. Estamos hablando de la conducta. Personas que están en proceso de disbiosis son personas que tienen mucho más a estados inclusive se habla del autismo, inclusive se habla un poquito de este tema de ansiedad, de depresión y algunos elementos que, a pesar del tratamiento que puede haber, y no hay un avance, ¿no? Pero sí se ha visto que si se genera un proceso básicamente de parar esta disbiosis, entonces hay lógicamente una mejora, ¿no? En el tema de las conductas que pueden haber a todo este nivel. O sea, realmente las interacciones son enormes, ¿no? Y no solamente cerrarnos en aspectos bueno, que básicamente, con el respeto que se tengan todas las áreas y todas las carreras, que solamente las cosas se curan con algunos medicamentos o con algunos tipos de terapias, ¿no? Ahí es un desarrollo, lógicamente, el tema de la salud es un desarrollo netamente integral, netamente amplio, ¿no? Y es por ello que siempre cada uno de estas disciplinas, estas áreas tienen que estar muy, muy, muy de la mano en relación a estos elementos, ¿no? Esto es sumamente interesante porque sí se vio que las personas que tenían un mejor o mayor envejecimiento estaban en relación a su proceso de microbiota, por lo menos, ya, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos un poquito el tema de los adultos mayores, ¿no?
de una u otra manera los que van más longevos, por decirlo así, eh, a- a- habría elementos, ¿no? O algunos cambios, ¿no? O sea, si nosotros queremos un poquito analizar, ¿no? Estos cambios en la microbiota al envejecer, lamentablemente tenemos que decir que aquellos que eran menos longevos disminuyen los firmicutes y aumentan los esteroides, y lógicamente en los otros casos disminuyen algunos agentes que tienen que ver con las sacarolíticas y aumentan las proteolíticas. Entonces, sí hay una relación muy estrecha entre la microbiota, el desarrollo de la microbiota con el tema del envejecimiento a todo nivel, no solamente el envejecimiento celular, sino el envejecimiento de personas mucho más longevas, ¿no? Entonces aquí hay una serie de investigaciones en la cual se vio que las personas que, por lo menos que tenían un proceso más de envejecimiento, ¿no? Y tenían lógicamente una microbiota mucho más diversa, ¿no? Mucha más amplia en relación en relación a estos elementos, ¿no? Si podemos ver, las proteobacterias están en medio grado, y ojo, la idea es la concentración, básicamente, en relación a otros tipos de bacterias, ¿no? Y es interesante por lo menos verlo desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué factores influyen en la construcción de microbiotas? Son enormes, ¿no? Y esto va a involucrar desde la época de nacimiento hasta todo el consumo diario que nosotros tenemos. ¿Influye la dieta en la microbiota? Obviamente, y por supuesto, definitivamente influye ampliamente, ¿no? Si yo tengo una dieta en la cual muy rica en grasa, ¿no? Y proteínas, o de repente una dieta, digamos, mucho más convencional, o si queremos determinar una dieta mucho más occidentalizada en relación a la gran cantidad de productos ultraprocesados, la gran cantidad de azúcar, grasa saturada, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a ver básicamente, en primer lugar, una gran cantidad de elementos bacteroides, ¿no? Que va a influenciar enormemente en la generación de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pero si yo por otro lado tengo una dieta rica en fibra, y acá viene el tema importante, ¿no? Si yo quiero tener una microbiota que no genere una disbiosis, entonces yo tengo que tener algunos elementos importantes, ¿no? La primera, consumir una mayor cantidad de carbohidratos complejos. Cuando hablamos de carbohidratos complejos, estamos hablando, si queremos, sintetizarlo en fibra, ¿no? Básicamente en fibra. La segunda, y también importante, es que siempre debe haber un mayor consumo de ácidos grasos esenciales, ¿no? En la dieta, básicamente, ¿no? Y eso involucra un menor contenido de grasa saturada, por un lado, y generalmente cuando hablamos de grasa saturada estamos relacionados con la proteína de origen animal, en ciertos casos. Por otro lado, un mayor consumo de polifenoles, ¿no? Y si hablamos de polifenoles, estamos hablando básicamente de algunos elementos que tengan que ver con ciertas de frutas, por ejemplo, verduras, ¿no? Entonces, aquí, si tenemos una adecuada dieta, entonces se desarrollan algunos microorganismos que tienen que ver más con estos microorganismos que se determinan la prebotela, ¿no? Y son nombrecitos que realmente nos van a dar un poquito la idea en relación a lo que corresponde un poquito a cómo esta microbiota va cambiando, ¿no? En función a lo que corresponde a los elementos importantes, ¿no? En relación a lo que yo debo consumir en mayor o menor medida, ¿no? En aspectos dietéticos, que sí son importantes, por supuesto, de adecuar y vislumbrar como elemento importante, ¿no? En relación a este consumo alimentario, ¿no? Ahora, eh, si yo quiero un poquito más circunscribir, ¿no? El tema de los elementos que tienen que ver como una dieta sana o saludable, ¿no? Si yo tengo una dieta sana o saludable,
como la debemos entender, con un mayor consumo de frutas y verduras, con lo que conocemos y manejamos, ¿no? Mayor consumo de las 5 porciones de frutas y verduras, mayor cantidad de productos integrales, una mayor cantidad, por ejemplo, de elementos que sean mucho más orgánicos, mucho más naturales, por supuesto, va a generar en primer lugar una mayor cantidad de bifidobacterias, ¿no? Y estas bifidobacterias van a generar una mayor cantidad de lo que corresponde a ácidos grasos de cadena corta. Y recordemos que los ácidos grasos de cadena corta en nuestra microbiota, lo que nos va a generar en esencia es energía, ¿no? Es una fuente, lógicamente, energética, ¿no? Y hay una serie de elementos que nos va a propiciar estos elementos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos los famosos lactobacillus, ¿no? Lo cual va a generar algunas vitaminas, como por ejemplo la famosa vitamina B12, ¿no? Y sabemos que la vitamina B12 tiene un papel enorme, ¿no? En la metilación del DNA, que básicamente metilar quiere decir llevar información del extracelular o del núcleo afuera del núcleo. Estamos hablando a nivel lógicamente del DNA, ¿no? El tema de una activación de algunos microorganismos que tienen que ver con la Saccharomyces, que básicamente va a tener una acción muy amplia con los flavonoides y los antioxidantes en general, ¿no? Cuando hablamos de los flavonoides, eh, recordemos que si bien es cierto que nosotros lo tenemos del consumo habitual, pero si nosotros tenemos una adecuada microbiota, van a generar de una u otra manera este metabolismo, ¿no? Recordemos que estos microorganismos se encargan de metabolizar todo lo que se encuentra a este nivel. Y la idea es que esta metabolización sea benéfica, por supuesto, para nosotros, ¿no? Entonces, estos flavonoides no solamente van a reducir el daño celular o el daño del ADN en nuestro organismo, y aquí es hablar de otra área muy importante que es la nutrigenómica y nutrigenética. Recordemos que todo está muy entrelazado y muy estrechamente relacionado, ¿no? Sino básicamente en reducir los procesos inflamatorios, ¿no? Y el otro son los famosos glucosinalatos, que tiene que ver con una inhibición del crecimiento a nivel de las células tumorales, ¿no? Es importante mencionar eso, y básicamente si yo tengo una adecuada dieta, lógicamente voy a tener una adecuada microbiota. Ahora, ¿qué pasa por la otra cara de la moneda, ¿no? Si yo tengo una alimentación estrechamente muy occidentalizada, con muchos alimentos ultraprocesados y algunos elementos que, por supuesto, nosotros que conocemos, van a generar un desbalance, una disbiosis, y lógicamente se va a generar, por ejemplo, la opción de algunas bacterias en mayor grado, como es la Salmonella entérica, que va a propiciar compuestos nitrogenados o derivados nitrogenados que van a lamentablemente dañar, lógicamente, eh, algunos elementos a nivel celular, básicamente el ADN, ¿no? Algunos ácidos, lógicamente, que van a proliferar algunos estados de lo que corresponde a la presencia de algunas neoplasias, algunos tumores. A la Escherichia coli, si lógicamente están en concentraciones mucho más elevadas, va a generar algunos elementos que va a interiorizar un poquito el tema de la elevación del hidrógeno, y lógicamente esto va a reducir la mucosidad a nivel de las velocidades intestinales, y esto es enormemente peligroso, como ya lo hemos visto. Va a generar básicamente solamente una disbiosis, sino básicamente un incremento de la permeabilidad, y eso el ingreso de algunos elementos, ¿no? El daño del DNA es enorme, ¿no? A través de estos elementos que producen un exceso de la famosa E. coli, ¿no? Ahora, hay otros fusobacterios, por ejemplo, que van a generar lo que se llama los famosos ROS, o básicamente las especies reactivas de oxígeno, que lógicamente el oxígeno, el exceso de oxígeno, quita energía, ¿no? Y lógicamente hay un metabolismo aerobio a ese nivel. El RNS, que tiene que ver enormemente con la producción de nitrógeno reactivo,
que es lógicamente un potentísimo, genera un potente daño a nivel celular. El otro es, por supuesto, la famoso LPS, que tiene que ver con algunos liposacáridos que, que lamentablemente va a generar un elemento sumamente tóxico. Entonces, lógicamente, todos estos elementos van a generar una inflamación muy, muy, muy grave, ¿no? En el organismo y, lógicamente, algunos efectos que no son nada benéficos, por supuesto, para el organismo y que van a generar todo el proceso generativo de lo que corresponde al desarrollo de enfermedades crónicas. O sea, es realmente enorme, ¿no? El desarrollo que se tenga que hacer o realizar en relación a estos elementos que corresponden a qué hacer, ¿no? Para evitar toda esta disbiosis a nivel intestinal, ¿no? Ahora, eh, la pregunta es cómo conseguir, ¿no? Una adecuada salud, ¿no? O sea, básicamente tenemos que conseguir esta homeostasis, ¿no? Del sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, y gran parte de esta de esta homeostasis se va a generar a través de una adecuada microbiota intestinal. Inclusive se habla de una ciencia mucho más integral, mucho más amplia, mucho más completa, y se domina endocrinoinmunología, ¿no? Que básicamente es amplio, ¿no? Porque son varias áreas que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero todas estas áreas nacen en relación al desarrollo de la microbiota intestinal. Por un lado, el sistema nervioso y la interacción con los diferentes neurotransmisores, el sistema endocrino y la generación de una serie de elementos hormonales, por supuesto. El sistema, lógicamente, esta comunicación neuroinmunoendocrina, ¿no? Y lógicamente el sistema inmunitario propiamente dicho, ¿no? Recordemos que si nosotros tenemos nuestro intestino genera proceso de inflamación, obviamente el sistema inmunitario va a generar una mayor cantidad de elementos que tienen que ver con la citoquina, ¿no? Entonces, hay toda una interacción que es interesante, pero recordemos que esto está mucho más entrelazado de lo que podemos imaginar y que estos cambios son tan constantes, tan variables, que esta interacción de disbiosis, eubiosis, disbiosis, eubiosis, la idea es que siempre se trate, lógicamente, de encontrar ese equilibrio, ¿no? Dinámico y funcional que tiene el organismo, ¿no? Entonces, es interesante, por supuesto, vislumbrar cada uno de estos aspectos, ¿no? Obviamente, por supuesto, la microbiota incide en la salud de cada persona, y si nosotros tenemos una adecuada comunicación entre este eje del sistema nervioso central, el sistema inmunológico y, por supuesto, el sistema endocrino, va a generar estos procesos de homeostáticos y, lógicamente, va a generar una persona que está en un adecuado estado de salud, ¿no? Entonces, es interesante vislumbrar un poquito el tema de esta microbiota, ¿no? Ahora, por supuesto que estos procesos van a influenciar enormemente, no solamente en el tema del comportamiento, ¿no? Lógicamente, si el ser humano generalmente es mucho más visceral, ¿no? En las tomas de decisiones, o sea, es mucho más, digamos, proclive a tomar decisiones muy rápido, ¿no? Y si nosotros tenemos una pésima alimentación, lógicamente estas decisiones a veces no van a ser tomadas de la mejor medida, ¿no? Para que vean el nivel de interacción que se produce inclusive entre un mejor o mayor consumo alimentario con la toma de decisiones a través de un menor o de un adecuado o no adecuado comportamiento que nosotros, ¿no? Hay muchos estudios. El doctor Russell Crowe en la década de los 70 estudió mucho el exceso de carbohidratos con la violencia, ¿no? Y realizó muchas investigaciones interesantes. Todavía cuando no se sabía nada, no que no se sabía, pero todavía no, el tema de la microbiota todavía no estaba muy dilucidada, ¿no? Pero sí abrió este punto de partida, ¿no? En relación al consumo alimentario con el comportamiento, ¿no? Y lógicamente ya fuimos avanzando, ¿no? En el tema de la investigación, ¿no? Ahora, esta disbiosis que nosotros tenemos, esa alteración en el ecosistema intestinal, por supuesto, va a generar una serie de patologías o enfermedades, ¿ok?
que están muy, muy interrelacionadas. Definitivamente las metabólicas, ¿no? Solamente mencionar aquí, pues lógicamente, el tema de las enfermedades crónicas degenerativas en general, muchos problemas hepáticos, y esto va mucho más allá del famoso hígado graso, que está muy estrechamente relacionado con el consumo, lógicamente, alimentario, algunas afecciones de tipo respiratorias, por supuesto, el tema mental, lógicamente, hay muchas personas, inclusive, que con una adecuada microbiota intestinal disminuyen los niveles de autismo, disminuyen los niveles de ansiedad, niveles de enfermedades infecciosas, autoinmunes, por supuesto, la famosa desarrollo de neoplasias ni hablar, enfermedades cardiovasculares, y si nos damos cuenta, hay todavía una sintomatología extradigestiva que va mucho más allá, y lógicamente con problemas de articulaciones, problemas musculares, problemas a nivel epitelial, lógicamente, y una serie de enfermedades que están estrechamente relacionados con este tema de la gran cantidad de patologías que podemos tener en la diversidad de elementos que juegan un papel muy importante, el mejor consumo alimentario, por supuesto, a este nivel, ¿no? Entonces, debemos generar, por supuesto, evitar esta disbiosis, ¿no? Que en esencia va a estar determinada por la dieta, la edad, el estrés, el consumo, ¿no? En mayor o menor medida de los fármacos. Entonces, estas enfermedades, lógicamente, este sistema homeostático va a alterar, lógicamente, el sistema inmunitario, va a ser lo más susceptible a neoplasias, alergias, enfermedades autoinmunes. Estas alteraciones del sistema nervioso van a generar no solamente depresión, ansiedad, el famoso Alzheimer, el Parkinson, el autismo, el famoso desorden bipolar, la esquizofrenia, la epilepsia, va a generar algunas alteraciones del sistema endocrino, ¿no? Estamos hablando de la diabetes, la obesidad, el famoso síndrome metabólico, la anorexia y la bulimia, son solamente algunas pinceladas para que ustedes y nosotros nos demos cuenta de la importancia que debe realmente recalar, ¿no? En relación a este tema de la microbiota intestinal. Realmente el avance de la tecnología, específicamente en estos casos, es enorme, ¿no? Y finalmente, para aterrizar la idea, ¿no? Vivimos en un estado, lógicamente, de obesidad, ¿no? Un estado de malnutrición en la cual ya se ha normalizado, ¿no? Por lo menos en nuestro país el 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, y eso sí es no solamente preocupante por los costos en salud, sino básicamente sobre los efectos en la salud en una persona, ¿no? O sea, recordemos que cada vez más jóvenes tienen el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, y lamentablemente gran parte de esto tiene que ver esta disbiosis intestinal. Entonces, el desarrollo de una disbiosis intestinal no solamente va a traducirse en problemas mucho más macro, ¿no? Mediano, a largo plazo, sino básicamente a unos disruptores que pueden ocasionarse en la diversidad de elementos de nuestro desarrollo, lógicamente, como seres humanos, sino por sobre todo en elementos importantes que debemos tratar de recordar, ¿no? Debemos tratar de un poquito tratar de mejorar el consumo alimentario, por otro lado, tratar de mejorar la actividad física, o sea, todo lo que corresponde a estilos de vida, ¿no? El consumo alimentario, actividad física, un buen descanso, un buen consumo de, de, de agua propiamente dicha, y otros elementos que son importantes y que debemos tratar de retomar, y que de una u otra manera van a proporcionar estos elementos que más o menos hemos ido vislumbrando a lo largo de la presentación. Entonces, les agradezco un poquito la atención a la presentación, porque sí, esto es un tema que da para más. Inclusive estamos pensando un poquito en desarrollar unos módulos en relación al tema del desarrollo de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, agradecer, ¿no? Un poquito la atención, ¿no? Y bueno, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? En relación a este tema del desarrollo de la microbiota intestinal.
Profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era, ¿qué pudiéramos, si existe algún medicamento en farmacia o algún tipo de producto que pudiéramos consumir para mejorar la microbiota? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Interesante la pregunta, pero hay dos elementos importantes previos a ello, ¿no? La primera es el tema de incrementar el consumo de alimentos fermentados, por un lado, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han escuchado el chucrut, que es básicamente la col fermentada, ¿no? Y las personas cuando consumen alimentos fermentados en un inicio generan, no es, al inicio no es tan agradable, por ejemplo, ¿no? Pero conforme va mejorando un poquito el consumo, se da dando cuenta que la aceptabilidad es mejor, ¿no? Lo otro son los famosos consumos de lactobacillus, ¿no? Y acá sí quiero agarrar con pinzas que no es consumir cualquier yogur, ¿ah? Por si acaso. Obviamente hay yogures naturales y yogures procesados y convencionales que no son ahí los adecuados. Eso quiero dejarlo muy claro, ¿no? Entonces, si queremos un poquito aterrizar, ahí debemos tratar de consumir en mayor medida lo que se corresponde a los probióticos, por un lado, ¿no? Y cuando hablamos de los probióticos, estamos hablando de los microorganismos benéficos, como por ejemplo los lactobacillus, y por otro lado, estamos hablando de los prebióticos. Y cuando hablamos de los prebióticos, es en esencia incrementar la cantidad de fibra no dietética o la fibra dietética, ¿no? Y cuando hablamos de la fibra no dietética, estamos hablando digamos, de esta fibra que está básicamente en los frutos integrales, por ejemplo. Cuando hablamos de la fibra dietética, estamos hablando de estas cascaritas, ¿no? De las frutas, por ejemplo. Un clásico ejemplo que yo doy en relación a la fibra dietética es que, por ejemplo, en la granadilla siempre eliminamos esta recubierta blanquecina, ¿no? Y no lo consumimos por un tema a veces digamos, de hábitos, etcétera, etcétera, pero que no nos permite consumir algunas cosas que están tan a la mano y que debemos hacer, ¿no? Entonces, más allá de hablar medicamentos, lo primero que debemos tratar de consumir es una mayor cantidad de prebióticos y probióticos, por un lado, ¿no? De alimentos fermentados, por otro lado, ¿no? No nos olvidemos también de las algas, ¿no? Hay una gran cantidad de algas naturales que nosotros tenemos en el medio y que no lo consumimos en mayor o menor medida. Entonces, que existen, digamos, si queremos aterrizar la idea, existen ya productos que específicamente van a mejorar el microbiota, sí, por supuesto existen, ¿no? Pero la idea que quiero dejar claro es que primero mejoremos este consumo de probióticos y prebióticos y ya después se verá. Ahora, si el caso ya es extremo y si lógicamente esto obedece ya a niveles en la cual uno se juega la vida o la muerte, ¿no? Y hay muchas investigaciones en personas que, por ejemplo, han tenido una diarrea por años, ¿no? Y que ya, pues lógicamente es un estado culminante. Ha habido cultivos de heces fecales, ¿no? Básicamente, eh, bajo ciertas medidas, lógicamente, de toda la seguridad posible, se ha implementado heces fecales de personas sanas y muchas de estas personas se han recuperado muy rápidamente porque se ha mejorado un poquito el tema de la microbiota, ¿no? Entonces, estamos hablando de ya casos extremos, por supuesto, ¿no? Lo primero es empezar por lo ideal, ¿no? Que es mejorar un poquito la dieta propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa es por lo menos la idea de estos elementos que sí son importantes de remarcar, ¿no? Maestro, y en el caso de una persona que tiene problemas muy, muy agresivos de estreñimiento, sea como usted dice, por edad o por malnutrición, ¿cómo se puede revertir? ¿Se pudiera revertir en una persona mayor, longeva ya, el problema de estreñimiento? ¿Cómo se le puede ayudar a una persona mayor? Ya, ahí la pregunta también es interesante, ¿ah? Porque mira, lo primero que yo tendría que hacer es un análisis de la microbiota, ¿no? ¿Cómo se hace un análisis? Puede ser muy sencillo, ¿no? De repente agarro una muestra de heces fecales y yo en un laboratorio específico, yo quiero que me dice qué bacterias. O sea, esto es un análisis mucho más fino, ¿no?
y de repente yo me doy cuenta que esta persona tiene, lo más común en estreñimiento es tener mucho, en mayor grado, elevado los proteobacterios, ¿no? Eso entonces, lo que yo puedo cultivar es algunos, en mayor medida, los actinobacterios que van a generar. Entonces, digamos que es un cultivo, ¿no? De estos microorganismos. Y esto, en personas con estreñimiento, que ya, bueno, yo he hecho todo, ¿no? Ya he incrementado el contenido de fibra, he mejorado su dieta, y bueno, digamos que nada funciona, ¿no? Yo estoy hablando de casos ya extremos, ¿no? Entonces tengo que hacerle un análisis de ese muy específico, y me voy a dar cuenta que su microbiota está muy, muy venida a menos. Hay un proceso de hipnosis, hay una cantidad de protobacterios, de bacteroides, y lo que tengo que incrementar en mayor medida son los actinobacterios y los firmicutes. Y ese básicamente es igual, es una implantación de estos microorganismos, ¿no? Que se hacen a nivel del duodeno, del yeyuno, ¿no? Es como digamos, si quiero simplificarlo, es como una inyección a nivel intestinal, ¿no? Yo lo estoy ejemplificando, ¿no? No es que sea tan así, y estamos hablando de casos extremos, ¿no? La pregunta es muy clara, ¿no? ¿Qué hacer en casos extremos, ¿no? Y esa es la Ujú. respuesta en relación a lo que tengo que hacer, ¿no? O Hay sea, laboratorios especializados en eso, ¿ah? si no, si la persona ya tiene un caso extremo, definitivamente ya no le va a ayudar consumir los fermentados, ni el yogur, ni fibra, ni La fruta, fibra, ¿no? ya no le va a ayudar. O sea, necesita de todas maneras ya atención médica para que le hagan un tratamiento específico. Claro, si la pregunta es un caso extremo, ¿no? Que ya probé todo y pues ni hablar, pues, ¿no? Ya. Esa Y en es, el esa es caso la. de una persona que tenga un estreñimiento no tan agresivo, sí le pudiera ayudar Ah, no, consumir. claro, lo primero es el consumo de fibra, ¿no? O sea, mira, el estreñimiento obedece a tres cosas, ¿no? Eso siempre lo menciono en todos los lugares que siempre voy, ¿no? El estreñimiento obedece a tres aspectos. La primera, no hacer actividad física. Es el primer factor. Persona con estreñimiento generalmente no hace mucha actividad física. Obviamente no consume fibra y no consume agua en la cantidad adecuada, ¿no? Si yo primero mejoro la actividad física, mejoro un consumo del agua y la fibra, las cosas se van a mejorar, ¿no? Pero si ya no funciona, pues lógicamente hay ya elementos que ya yo tengo que seguir avanzando, ¿no? Es como ir de menos a más, ¿no? Pero la idea es ir y mejorar esos tres aspectos, y luego ya vamos viendo cómo vamos avanzando en ese tema, ¿no? Ujú. Ya, profesor, muchísimas gracias por la orientación. Entonces, sí es interesante aquí y ver un poquito todo el rol que tiene la microbiota, no solamente en el tema del comportamiento, no solamente en la respuesta inmune, en toda esta generación, ¿no? Se ha visto que inclusive personas que tienen una adecuada microbiota intestinal, a la larga no va a tener algunas enfermedades como es el famoso Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Enfermedades como, por ejemplo, la aterosclerosis. O sea, realmente, recordemos que la conexión entre las diferentes partes de nuestro organismo es sumamente estrecha, ¿no? Entonces, por ello que es importante, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿por qué ahorita tenemos mayor cantidad de enfermedades crónico-degenerativas? Por un lado, por Ujú, la pésima alimentación, pero por otro ujú, lado, porque lamentablemente los niños de ahora empiezan con las fórmulas lácteas, ¿no? claro. Y el mismo hecho que los niños de ahora empiecen con las fórmulas lácteas ya genera una disbiosis enorme desde la infancia temprana. Entonces, ahí, Ujú. o sea, las investigaciones son clarísimas, ¿no? O sea, si tú inicias tu fórmula en vez de la leche materna, que es lo ideal, pues ya, lamentablemente, ya trastocaste todo el proceso intestinal en estos pobres infantes, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no? Recuperar ello se puede, ¿no? Pero no es tan sencillo, pues, ¿no? O sea, es todo un Como proceso. volver a nacer, profesor, y empezar de Exacto, nuevo una alimentación desde cero. exacto, ¿no? O sea, ese es lo lamentable, ¿no? Entonces, a veces Ujú. eso no te lo dicen, pues, obviamente, en un Profesor, centro. ¿y qué tan bueno es la semilla de girasol, las almendras, las castañas? ¿Una persona lo puede consumir con moderación o es dañino si se come en exceso? La semilla de almendra es un área, los frutos secos es otro, ¿no? Almendras, pecanas, son dos cosas distintas. Yo sugiero siempre cuando hablamos de frutos secos, que es muy rica en ácidos grasos esenciales y es muy rica también en algunos otros minerales en alguna cierta concentración, consumirlo de manera interdiaria y un pequeño puñado, ¿no?
Ahora, el Ujú. tema de ciertas semillas, ¿no? Como la que tú mencionas, bueno, este puñado puede ser a media mañana, media tarde, es básicamente, sobre todo un poquito más remojados y sobre todo en ayunas, ¿no? Para que tenga un efecto más benéfico, ¿no? Entonces, es interesante vislumbrar un poquito de estos elementos en relación a lo que es un poco el tema de los frutos secos y el otro del tema de la semilla, ¿no? Como la semilla de girasol, que es sumamente interesante también de analizar, ¿no? O sea, realmente el mundo de la microbiota y específicamente de estos alimentos que me van a generar un mayor efecto benéfico son enormes, por supuesto, ¿no? Es amplio, ¿no? O sea, hablar Ujú. de esto en un ratito, pues, obviamente Sí, no claro. es tan Sí le sencillo. compré. ¿Mm? Gracias, profesor. Sí, de todas maneras nos sirve de orientación saber por dónde empezar, ¿no? Porque muchas veces quienes nos dedicamos a hacer terapia o quienes tenemos familiares con este tipo de problemas, pudiéramos empezar a ayudarles basados desde un punto de inicio. Y entonces sería empezar porque, como usted dice, hagan actividad física, tomen más cantidad de agua, consuman más verduras, fibra, frutos secos y ir observando el cambio, si es que se da el cambio, si es que no, ya tendría que ser pues un estudio más intenso, ¿no? De repente también, como usted dice, los fermentos y el yogur natural, ¿no? Para tratar de ayudarlos. Si con esto no funciona, ya tendríamos que definitivamente recurrir a la ciencia médica para ver qué más se puede hacer. Exacto, ¿no? O sea, primero tenemos que empezar, ¿no? Como mejorar la alimentación y ya luego vamos a ir un poquito interiorizando. O sea, generalmente el 90% de los casos se soluciona con una mejora en la alimentación, pero obviamente tenemos un 10% de casos que ya no obedecen estrictamente a ello. Ujú. También dependerá de la edad, ¿no, profesor? Si mientras más joven la persona creo que pudiera responder mejor o Claro, no o sea, surge. la edad, ¿no? Y si ustedes analizan, inclusive yo presenté una diapositiva que las personas que eran más longevas era porque lógicamente tenían una adecuada mejor microbiota, ¿no? Y Eso yo es un quiero, punto interesante y, para empezar a cuidarnos y no miren, morir nosotros tan que ya joven. estamos en cierta edad, y si yo Claro. quiero un poquito ser más longevo, aparte de cuidarme, por supuesto, tengo que tratar de mejorar la microbiota, ¿no? ¿Y cómo mejorar la microbiota? Volvemos a lo mismo, ¿no? Mejorando la alimentación, así de Claro. sencillo, aunque aparezca Y muy sencillo, así de simple es el tema, ¿no? Entonces, ahí hay muchos elementos aquí. No olvidemos también los germinados, que es otro elemento interesante, ¿no? La a los población de ahora ya se olvidó de esas cosas, ¿no? De los germinados, del tema de los fermentados, ya nos olvidamos, ¿no? Pensamos que todo es procesado, industrializado y es muy lamentable, pues, ¿no? Es Ujú. realmente lamentable. En realidad los yogures que consumimos, pues todos son procesados, ¿no? En su mayoría, los que consumimos en cualquier supermercado son No, yogures procesados. definitivamente consumir un producto en supermercado no es lo conveniente. Debemos tratar de ir a casas naturistas de respeto, ¿no? Que realmente sean, o donde vendan productos orgánicos, ¿no? Que cuestan un poquito más, por supuesto que Sí, cuestan un poquito más, ¿no? Obviamente, ¿no? claro, Pero sí pero son más garantizados. se nota la diferencia Claro. enormemente en el consumo, ¿no? Que uno que va dando adecuadamente, ¿no? El tema de la leche tampoco me dicen que es conveniente para las personas, no es saludable, ¿verdad? Claro, o sea, a ver, primero, todo en exceso es malo, definitivamente todo en exceso es malo. Si queremos agarrar un punto medio de las cosas, ni con el dos ni con el diablo, Ujú, definitivamente cualquier nutricionista te va a recomendar el consumo de lácteos descremados, totalmente descremados, ujú, ¿no? O sea, cualquier nutricionista, eso sí estamos de acuerdo, todos los nutricionistas de Occidente, de Oriente, de todos lados, que los lácteos tienen que ser sí o sí descremados, y esto básicamente, un lácteo descremado en nuestro país son contaditos con los dedos de la mano. Y lo otro ujú, es que ningún niño menor de un año, es un acuerdo mundial, internacional, mundial, por todo tutirimundi, entre comillas, disculpe la expresión, ujú. ningún niño menor de un año debe consumir leche vaca. Es el acuerdo internacionalmente mundial ampliamente conocido en todos los artículos de investigaciones. Ningún niño menor de un año debe consumir leche de vaca. Así simple y de sencillo, ¿no? ¿Tan dañina es, profesor? No, las investigaciones determinan que no, o sea, lo que pasa es que nuestra microbiota, si te has dado cuenta, es tan frágil en la edad, y es Ujú, más, la microbiota que lo iniciamos a través del parto, se desarrolla hasta los 2 3 años, ¿no? Si yo tengo buenos hábitos hasta los 2 o 3 años, mi microbiota va a ser enormemente benéfica, ¿no? Pero mm, si yo tengo
lógicamente una pésima alimentación, etcétera, etcétera, lamentablemente la microbiota no va a ser la adecuada, ¿no? Y es por ello que tenemos que garantizar, ¿no?, el desarrollo de esta microbiota a como dé lugar. En los primeros años de vida principalmente, ¿no? Hasta los 2 años inclusive, 2 a 3 años máximo. De ahí ya no hay mucho, no es que no haya mucho por hacer, pero ya los cambios son Ya más se lentos, formó la ese microbiota. cuerpo y esa microbiota, pues, ¿no? Es- Ya, profesor, le agradezco bastante su orientación, me ha servido de mucha luz porque tenía esas dudas y me queda clarísimo qué es lo que debo de hacer. En este caso tengo un familiar que tiene este problema, que ya es mayor, entonces voy a poner en práctica todo lo que usted me está sugiriendo y creo yo que voy a encontrar este buen resultado porque hay muchas cosas que no he estado haciendo y creo que las voy a tener que implementar a lo que ya vengo haciendo para poder conseguir mejores resultados. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes. No sé si habrá alguna inquietud adicional, una pregunta, de repente por el chat. ¿Alguna inquietud, por favor? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Tula. Profesor, sobre los prebióticos y los probióticos, ¿qué opina usted? Bueno, usted nos dice lo fermentado sería el kefir, pero no, usualmente no nos gusta y no lo comemos. Otro, o sea, otro que se está popularizando más es el famoso chucrut, ¿no? Agarras una col, ¿no? O lo picas y le echas una pequeña salsa, o simplemente la sal de mar o sal rosada, por ahí otros le llaman sal de Himalaya, y lo deja fermentar, ¿no? A medio ambiente. Al principio no va a ser tan agradable, por supuesto, no es tan agradable, pero conforme vayan pasando los días y el consumo, lo vas a tolerar, ¿no? Ahora, un secreto, ¿no? Si quieres detener la fermentación del chucrut, ahí sí lo llevas a refrigeración. Tiene un poquito el proceso de fermentación. Ahora, no solamente lo único que se puede fermentar, realmente cualquier fruto o verdura se puede fermentar, ¿no? Solamente que digamos que las crucíferas son un poquito más adecuadas, entre comillas, para este proceso. Ahora, es un tema de una puntita del iceberg de los probióticos y prebióticos, es el chucrut, que involucra la fermentación. No sé si de ese proceso de fermentación, no sé si alguna vez alguno de ustedes ¿no? Ha picado de repente cebolla, otra verdurita y lo ha dejado en un agua con sal y después de días lo consumía, ¿no? A algunos les gusta, a otras personas no les agrada, por supuesto, y se sentían un poco mejor, ¿no? Conforme consumían una especie de ensalada, ¿no? Y lógicamente obedece al proceso de fermentación. Y Y el realmente, encurtido, exacto, o sea, me refiero, o sea, pero eso se hace con vinagre. exacto, con vinagre, pero en sí la esencia del encurtido y estos procesos obedece a un cierto proceso de fermentación que se dan en estos alimentos. Y este proceso de fermentación mejora ampliamente la microbiota intestinal, ¿no? Entonces debemos acostumbrar a muy niños a consumir no solamente los aspectos balanceados, sino algunos aspectos que yo puedo aplicar muy sencillamente, ¿no? Mismo cultivar la leche, ¿no? También es otro proceso interesante de poder realizar, ¿no? Ahora, se habla, pues, lógicamente que la leche tiene que ser un poquito más de vacas, lógicamente, que tengan una adecuada crianza, ¿no? Toda una serie de aspectos que ya son otros temas, pero que sí también tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, el tema de fondo, cuando hablamos un poquito de la alimentación, es que debemos tratar de que nuestra alimentación sea lo menos procesada, lo menos y ultra industrializada, lo menos perjudicial, ¿no? Y por otro lado, tratar de hacerlo lo mucho más orgánica y, por supuesto, lo mucho más natural posible y factible para poder un poco mejorar estos elementos que tienen que ver con este desarrollo de la microbiota, ¿no? Es interesante, ¿no? Un poquito remarcar un poquito estos elementos que tienen que ver a este nivel, ¿no? Ujú. Muchas gracias, profesor, muy amable, muchísimas gracias. Ok, bien, les agradezco la, la participación. Permíteme ver la grabación un segundito.